Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16. Ministerios Fuente de Vida presenta Anclados en la Fe. Me es un alto privilegio el haber sido invitado por el pastor y maestro Juan de Dios Acuña para ser parte de este esfuerzo glorioso que él ha determinado hacer, de llevar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, la doctrina bíblica, en una forma sistemática a través de la televisión y los diferentes medios audiovisuales. Un maestro por excelencia, por 30 años ha enseñado a pastores, a estudiantes en los institutos bíblicos, pero ahora, animado por el ministerio de televisión, incursiona, motivado también por muchos de sus estudiantes, en este nuevo medio que es la televisión y los medios audiovisuales, para llevar, como él sabe hacerlo, con la gracia que Dios le ha dado, estas verdades gloriosas escritas en la palabra de Dios, llevarlas no solamente a la mente de los que hemos tenido la ocasión muchas veces de tomar clases con él, sino que podamos recibir, como lo hemos hecho, no solo el conocimiento bíblico, sino esa unción que Dios le ha impartido también y esa gracia de parte de Dios para exponer la doctrina bíblica. Qué importante en los tiempos que vivimos es que nosotros seamos enseñados, no por emociones, no por pensamientos positivos, sino enseñados en la palabra del Señor. Y sin duda alguna, esto es diseño de Dios. Hermano Juan de Dios, gracias por considerarme acompañarle en estas exposiciones que hoy comienza para llevar al mundo entero a través de la televisión y los diferentes medios audiovisuales lo que ha venido llevando a través de las aulas a los estudiantes y a través de enseñar a maestros, a través de enseñar a pastores. Y estoy cierto que es diseño de Dios esta determinación suya, y habiendo sido su alumno y su amigo, es un privilegio estar sentado frente a usted para acompañarle en este propósito que Dios ha puesto en su corazón. Primeramente agradezco a Dios por esta bendición y gracias también por su amistad y su compañía, y sin duda que en esta serie de programas que con la ayuda del Señor empezamos o queremos realizar, el objetivo es que todos seamos edificados y que la palabra de Dios siga siendo extendida. Así que la temática de lo que queremos realizar en esta serie de reflexiones, que son un tanto más reflexiones, más que todo estudio, queremos enfatizar la importancia de la doctrina. No es en sí la temática en este punto, pero lo que sí queremos estar trayendo es doctrina al pueblo de Dios que nos ve a través de estos medios, a todos pues los televidentes que nos alcancen a mirar a través de estas proyecciones o a través de este tiempo. Queremos decirle que el propósito que nos anima para realizar esta serie de estudios está fundamentado precisamente en la Escritura. Viene a mi mente el Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio según Mateo, también Lucas hace referencia a ello, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que viendo las multitudes, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esto tiene una significancia muy especial. El Sermón del Monte, realmente hay diferentes teorías que se han presentado al respecto, pero creo muy personalmente que el Sermón del Monte viene siendo la quinta esencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No es un sermón como el que estamos acostumbrados a escuchar. Alguien lo ha presentado como una especie de retiro
o como una recopilación de las enseñanzas de Jesús y que fundamentalmente está expresado en este primer verso o en estos primeros versos del capítulo 5 de Mateo. Cuando dice que se sentó, básicamente está diciendo que estaba hablando lo que se conoce hoy en día como cátedra. Cuando nosotros escuchamos esa palabra que prácticamente nos habla de la silla o ex cátedra desde la silla, estamos hablando de una enseñanza autorizada, de una enseñanza que realmente viene a ser esencial. Si me permite hacer una referencia, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, cuando el Papa hace un uso de la silla, se le llama ex cátedra. Y para los católicos, claro, esto significa que la palabra que él está hablando es una palabra directamente de Dios en la perspectiva de ellos. Para nosotros vemos que cuando Jesús llega y se sentó, normalmente él enseñaba caminando, pero en esta ocasión dice se sentó. Está diciendo que iba a dar una cátedra. Lo que iba a hablar básicamente era la esencia misma de lo que él venía a enseñar, el tiempo al que él venía a dedicar a estos discípulos que escogió. Significativo es que los acababa de escoger. Él acababa de escoger a los discípulos e inmediatamente realizó milagros, maravillas. Empezaba su ministerio y es interesante que al inicio del ministerio él dice que subió a un monte, se sentó. Y luego dice que los discípulos se acercaron a él. Esto habla de que esta enseñanza fundamentalmente estaba dirigida hacia los discípulos. Y les dice, y les enseñaba. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Es significativo porque después de 3 años y medio de ministerio, cuando Jesús resucitó y está por ascender a los cielos, básicamente la enseñanza o el mandato que él da está girando en relación a la enseñanza. Él dice, vayan y hagan discípulos, y otra vez ahora dice, enseñándoles. Y hace referencia, cuando él empezó y habló en el Sermón del Monte, dice, les enseñaba. Y eso que él les enseñó, ahora les manda para que vayan y lo enseñen a aquellos que serían ganados en su nombre para venir a ser parte del reino de Dios. Y también es muy llamativo que los primeros cristianos, los primeros discípulos que nosotros observamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42, cuando hubo una gran conversión en masa de miles, que dice la Escritura, dice, y perseveraban en la doctrina y en la enseñanza de los apóstoles. Así es que cuando estamos hablando de traer la enseñanza a través de este medio también, es muy importante que nosotros veamos, que nosotros consideremos la trascendencia que esto tiene. Si fue importante para nuestro Señor Jesucristo, debe serlo también para nosotros. Así que, hermano Arenas, gracias por acompañarnos en este programa de estudio, diríamoslo así, una nueva manera de hacer este aula, ¿verdad?, para llevar esta enseñanza, y gracias por guiarnos y orientarnos también en esta parte importante de la comunicación, ¿verdad? Bueno, Juan, y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué entendemos? Porque estamos hablando de enseñanza, pero ¿qué entendemos por doctrina cristiana? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que es la doctrina cristiana? Cuando hablamos de la doctrina cristiana, la palabra doctrina en sí es una palabra que se toma del latín, docere, y que básicamente significa instrucción o enseñanza. Otra vez, haciendo referencia a lo que hablábamos hace un momento en el Sermón del Monte, les enseñaba. En relación al cristianismo, ahora, la palabra doctrina se puede utilizar en diferentes grupos, se ha utilizado. Se puede hablar de la doctrina del socialismo, de la doctrina del comunismo, se puede hablar de la doctrina de diferentes uniones, aún de las doctrinas políticas. Se puede enfatizar desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva cristiana o del enfoque del cristianismo, es básicamente a una referencia a una verdad tal y como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y claro, todo esto filtrado desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Así que básicamente a la luz de las Sagradas Escrituras es que nosotros encontramos que la doctrina viene siendo esa instrucción y la interpretación que Jesús hace del Antiguo Testamento,
Por eso es que hablamos del cristianismo, porque el cristianismo, si pudiera, alguien le llama a la religión judeo-cristiana, pero enfatizándolo de una manera cristiana es básicamente el hecho de que Jesús, aún el Antiguo Testamento, lo interpreta o nos lo interpreta. Y en esa perspectiva es que realmente tomamos doctrina cristiana. La doctrina cristiana, por supuesto, es muy rica, muy variada, porque abarcaría en sí todo lo que implica enseñanza, instrucción dentro de las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetir, desde una perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando sobre la doctrina, maestro, ¿qué relación guarda ya directamente la doctrina cristiana con la teología? Que a veces, maestro, esta palabra nos asusta, teología, pero ¿qué relación guarda ya si directamente la doctrina con la teología directamente? En realidad, pudiéramos decir que la teología es el estudio de la doctrina o de las diferentes doctrinas en las Sagradas Escrituras. La doctrina, lo hemos dicho, es una verdad tal y como aparece en las Sagradas Escrituras. Y el conjunto de doctrinas y estudiadas y enfocadas desde una perspectiva, diríamoslo así, porque se ha llamado la teología como una ciencia. Así que básicamente estaríamos hablando de ese conjunto de doctrinas. La teología es el estudio mismo de las doctrinas tal y como aparecen en las Sagradas Escrituras. Pero aquí hay algo importante en relación a esto. Claro que cuando hablamos de la teología, hay algunos presupuestos o presuposiciones que se deben tener en cuenta o se deben tener en mente a consideración cuando nosotros hablamos de la teología. Y una de ellas es que básicamente quien estudia la teología o quien realmente se interesa en la teología o aquel que se le llama un estudioso de las doctrinas, necesariamente, pudiéramos poner así, la premisa esencial y fundamental es que crea en la existencia de Dios. Tremendo. Es esencial, y lo digo que es esencial porque hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Hebreos. Dice la Escritura ahí que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no vamos a estudiar teología para descubrir a Dios y creer en Él. Se va a estudiar teología porque ya se cree en Él, porque hay un ser supremo y a quien llamamos nosotros Dios y presupone ello. Alguien ha considerado, y es por eso a veces el cierto temor en realidad es una materia de respeto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que son los pensamientos de Dios, pero alguien dijo de la Biblia, mejor dicho, que tiene arroyos donde un niño puede jugar y tiene profundidades donde un gigante se puede ahogar. Así que cuando estamos hablando de la teología, impone respeto. Pero la teología no es mero ejercicio intelectual. Es un punto importante a destacar. Es cierto que tenemos que usar la razón. Uno de los grandes problemas del racionalismo, ¿verdad? O de aquellos que cuestionan la fe, es que juzgan la revelación, juzgan la Escritura, hacen de la razón el juez, o ponen a la razón como superior a la misma revelación. Nosotros creemos que la razón, claro, es esencial. Dios, agradecemos por ese don tan preciado. Y como cristianos tenemos que usar la razón, porque la Biblia nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Pero la razón, para que realmente llegue a ser tan efectiva, debe ser como sierva de la revelación. Debe someterse a esta revelación. Claro, y en este punto entonces, cuando estamos hablando de que es necesario que al que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, entonces estamos hablando de que realmente quien vaya y estudia la teología presupone la existencia de Dios. Pero hay algo más. No es solamente la única premisa o presuposición que tenemos. También la teología presupone la existencia, no solo de Dios, pero también
del propósito de Dios al comunicarse con el ser humano. Es decir, que Dios, como algún escritor lo menciona, un escritor, un teólogo español, dice, Dios ha hablado. Y esto está señalando que este ser superior, supremo, a quien llamamos Dios, Él quiere comunicarse con nosotros, quiere realmente tener comunión con el ser humano. Y en ese anhelo de Dios es que Dios se ha acercado a la humanidad, se ha acercado a nosotros y se ha manifestado a nosotros. Así que la presuposición de quien estudia la teología es porque realmente hay una revelación de Dios. Y esa revelación, claro, son las Sagradas Escrituras. Ahí nosotros tenemos básicamente el pensamiento de Dios. Ahí encontramos los planes de Dios, los propósitos de Dios. Encontramos realmente lo que Dios está llevando a cabo. Y esto fundamentalmente pues viene a acercarnos y hacernos ver que nosotros somos llamados, o sea, quien estudia la teología es básicamente que tiene que partir de ella. Es más, alguien llega a decir, una teología sistemática, son varios autores, pero el editor de esta obra es Stanley M. Horton, y uno de los escritores ahí dice que quienes realmente hacen buena teología son aquellos que parten de las Sagradas Escrituras. Fundamentalmente. Así que esto nos lleva a una relación maravillosa. Dios se ha revelado y es prácticamente en las Escrituras. Lo inverso, pudiéramos decir en caso de la filosofía. El filósofo no parte de ninguna revelación. El filósofo básicamente parte de la razón, en busca de la verdad. Y el caso del teólogo no parte de la razón, sino de la revelación. Ese es a la inversa. El teólogo cree y busca, pero es a partir de la fe, es a partir de esa revelación. El filósofo no necesariamente. Así que el teólogo, cuando deja de creer en la revelación y se aparta de ella, cae en el terreno del filósofo, porque entonces se apoya en su pura lógica, en su puro razonamiento, ¿verdad? Después de que nuestra audiencia escuchó lo que usted ha dicho, hermano Juan, creo que habrá menos miedo a la teología o a la palabra teología y más amor por las Escrituras, porque sí, vivimos en un falso entendimiento cuando escuchamos teología, como que lo relacionamos con filosofía, con algo que no es para el creyente muchas veces, o solamente con los que tienen un doctorado. Pero ahora veo que la teología realmente es partiendo de que creemos que Dios existe, pero que existe con un propósito. O sea, la teología realmente es el equipamiento que el creyente debe tener para conocer más a Dios y sus propósitos. Sí. Básicamente, hermano Arena, siguiendo el pensamiento que nos acaba de dar, es que realmente es estudiar esa revelación de Dios. Es lo que hace el teólogo, es interpretar esa revelación para realmente escuchar la voz de Dios para nuestro tiempo. Esto es la tarea del teólogo. Es realmente el hecho de que la misma iglesia descubra el plan de Dios, lo que Dios quiere transmitir, y a la misma vez la iglesia conozca el mensaje que tiene, el mensaje que transmite, y que se conozca a sí misma. Hay una cuestión importante en cuanto a esto. A veces eso choca con la cuestión de quienes se apoyan exclusivamente en la razón. Por ejemplo, cuando se llega a pensar que dependemos solamente de la lógica o de la pura razón y que no tenemos que ir más allá, ¿no? Que hay ese choque que hoy se presenta mucho. Pero realmente le estamos hablando de una razón bajo la dirección de Dios. En nombre de la razón se han cometido tantas cosas, ¿verdad? En nombre de la razón se pensaba que un tiempo la razón iba a traer la solución a todos los problemas de la humanidad. Pero ese nombre de la razón, básicamente que sucede en las dos tremendas guerras mundiales, en nombre de la razón que se han hecho tantos genocidios, ese nombre de la razón hoy que se practica el aborto y tantos niños mueren en el vientre de sus madres, tantas cosas que se han hecho, y básicamente estamos en la era de la ilustración. Así que la razón no debemos olvidar que aunque es algo tan maravilloso,
está manchada por el pecado. Y la revelación básicamente viene para dar dirección. Y la razón bajo el control del Espíritu Santo, la dirección y bajo sumisa a la revelación, creo que hará tremendos logros para la gloria de Dios. Hermano Juan, ¿hasta dónde es válido mi análisis cuando pienso que teólogo es sinónimo de maestro? Porque el teólogo tiene que ser maestro y el magisterio lo estableció el Señor como uno de los ministerios. En realidad, el teólogo tiene la tarea y el compromiso de interpretar la Escritura y de transmitirla. Y es en ese sentido, es que se convierte básicamente en alguien que debe, es un compromiso, vaya. Claro, sabemos que hay teólogos que tienen tanto conocimiento y a veces no hayan cómo transmitirlo, ¿verdad? Y hay personas que tienen una capacidad muy especial para hacernos llegar ese conocimiento. Pero fundamentalmente sí, el teólogo es un intérprete de la Escritura, es aquel que va a la Escritura, la estudia, escucha la voz de Dios a través de ello para entregarnos este mensaje. Lamentablemente, y digo esto lamentablemente, vivimos en una época en que es ateísta, aunque alguien le llama antiteísta. Era una época que es básicamente anticristiana, porque no se cree en Cristo como la persona enviada. Se puede creer como un gran maestro, pero no como la persona enviada por Dios. Es antibíblica porque no creen en la palabra de Dios como la revelación de Dios. Entonces, básicamente, esto es un choque, ¿verdad? Y por eso es que no se acepta, no se cree. Eso es la época moderna, ¿no? Pero sin embargo, somos llamados en esta época a que se rescate esa verdad que tenemos que proclamar. Y hago referencia a la época porque hay teólogos, lamentablemente, que aunque se llaman cristianos, han desviado el enfoque a ello. Así que tenemos esa perspectiva de lo que es teología y pues claro en su relación con la doctrina. La doctrina, una verdad tal y como se halla en las Sagradas Escrituras. La teología es el estudio de ese conjunto de doctrinas en un sentido muy general. Quizás en otra ocasión tendremos oportunidad de hablar de la doctrina como campo de estudio de la teología, ¿verdad? Pero por lo pronto decimos esto. ¿Y qué relación finalmente tiene, hermano Juan, la doctrina ya directamente con la religión aplicada? Cuando hablamos de la religión, diríamos así, que la religión básicamente es el ordenamiento de la vida o es el ordenamiento del carácter, pudiéramos decir, de la conducta en base a la revelación. Eso es la religión. Alguien la ha definido de una manera etimológica diciendo que la religión es toda práctica y todas aquellas actividades que ligan al hombre con Dios. Y por eso es que en eso se va a reflejar, en su conducta, en su comportamiento de esta persona. De acuerdo a esa creencia, de acuerdo a sus creencias, será su comportamiento, será su conducta. También podemos decir que se puede ver de una manera visible, práctica, aquello que refleja que está creyendo. Pero todo es en base a la revelación. Ahora, si lo pudiéramos presentar de otra manera, diríamos, la religión es la práctica de la doctrina. Si en cierta manera vemos la doctrina, sería algo teórico. La doctrina es viva. Es viva y es una cuestión teórica, pero que lleva finalidad de que sea una vivencia en la persona. Y la persona, de hecho, es su práctica, su conducta, su comportamiento va a girar en relación a esa creencia que esta persona tiene, ¿verdad? Su carácter, de ahí se va a reflejar. Bueno, Juan, si la doctrina produce vida, qué importante tener sana doctrina. ¿Estaremos viendo eso en algún próximo programa? Estaríamos viendo en la importancia de la doctrina, que sería el próximo programa que tuviéramos, es el enfoque que quisiéramos dar sobre la importancia de la doctrina. Pero diríamos una tercera premisa, si lo pudiéramos mencionar solamente, y es que la teología debe
tomar en cuenta esta premisa, es la persona de nuestro Señor Jesucristo como el clímax de la revelación de Dios. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dice la Escritura en San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra que se utiliza ahí es muy interesante porque es la palabra exégesis, que quiere decir extraer, sacar. Así que Jesucristo es el exégeta del Padre y Él básicamente nos interpreta al Padre, y el teólogo tiene parte de esa premisa también, de que Jesucristo es la esencia misma de Dios, es Dios encarnado. En Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad, y de ahí entonces esa revelación para llegar a nosotros. Ya estaremos ustedes y yo en un programa más con el pastor y maestro Juan de Dios Acuña para seguir escudriñando las Escrituras juntamente con él, paso a paso. Hasta un próximo programa. Dios les bendiga. Ministerios Fuente de Vida, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280. Para más información, llámenos a los teléfonos área 323-567-7777 o visítenos a nuestra página web www.ministeriosfuentedevida.com.